mi diestra, la extrema mi diestra. La extrema ambidiestra. Hola amigos, bienvenidos a nuestro segundo podcast de la extrema ambidiestra. Hoy estamos el equipo completo. Quiero darle la bienvenida a mis panelistas, amigos. Saludemos a Esteban Becerra, a Jorge Sierra y a Franci García. ¿Cómo están, muchachos? Bienvenidos. Hola, hola, estamos muy bien. Bueno, yo muy bien. ¿Cómo están, compañeros? Bien, bien, Franci. Muchas gracias por tu saludo. Sí, porque yo soy el único que respondió, ¿no? Esteban está con pocas palabras hoy. Sí. No, Mal. bien. Es que se intimidó por Franci. Sí. No, bienvenida, Franci. Nos hiciste falta en nuestro primer programa de la segunda temporada. Hoy espero que te desquites con toda. Listo, bienvenidos. Empezamos el programa de hoy. Es nuestro segundo podcast. No sin antes recordarles que nos sigan en redes. Estamos en Instagram como @lea, en Facebook y YouTube como La Extrema Ambidiestra y en Twitter, Lea Ambidiestra. Y el tema de hoy es la educación virtual en tiempos de cuarentena. Quiero iniciar con esta pregunta. ¿Qué impacto ha tenido la inclusión de la educación virtual en la vida de los colombianos a causa de la cuarentena? Hace 8 días estábamos hablando de el teletrabajo en tiempos de cuarentena. Vamos a enfocarnos en la educación ya en tiempos de cuarentena. Franci, ¿qué opinas de la educación virtual en Colombia en estos tiempos de cuarentena? Bueno, aquí la inclusión se ha visto muy afectada porque se parte del supuesto que todos los estudiantes tienen el acceso a la educación, lo cual es falso, y luego piensan que todos los estudiantes tienen acceso a la tecnología, lo cual es aún más falso que lo anterior. Entonces, ese término de la inclusión no se está mirando, no se está viendo en un nivel público en cuanto pues a los colegios distritales. Hay algunos colegios privados que están brindando insumos y también algunas universidades, pero pues digamos que en términos de colectividad, pues sí se está llegando a un panorama bastante oscuro donde se hacen más palpables las desigualdades que existen en el país. Súper. ¿Qué dices? ¿Qué opina Esteban? Sí, yo creo que ha tenido un impacto diferente para cada sector, ¿no? Esto no solo impacta a los estudiantes. Claro, desde luego, el impacto para los estudiantes de colegio es uno, para los universitarios es otro, pero también hay un impacto para los profesores, que tienen que flexibilizar, que tienen que tratar por lo menos de pensar otras cosas, pero también hay un impacto para los padres de familia de los niños que están estudiando en casa. Es decir, pensar en el impacto es pensar casi que en cada miembro de la sociedad, porque la sociedad es un proceso, la educación, es un proceso mediante el cual la sociedad promueve el desarrollo humano. Es decir, la educación no está limitada únicamente a la institución, sino que todos los actores, todos los entes de la sociedad participan en ella. Entonces, en ese sentido, todos se ven afectados de alguna manera. Uno escucha a los papás diciendo, ay, que me tocó ser profesor, y eso se llena la boca así. Yo estoy de acuerdo con eso. Claro, yo siento que sí tiene un acompañamiento, pero de alguna manera sí he sentido que se ha demeritado también el trabajo de los profes, diciendo que no, pues que es muy duro. Imagínense si los papás sufren con 2 niños, ¿cómo será un profesor cuando tiene 40 en el aula de clase? Entonces, bueno, ahí enuncié varias cosas y ya le damos profundidad. Súper. Jorgito, ¿qué opina de la inclusión de la Bueno, educación pues virtual? yo retomo, digamos, lo que dice Franci en cuanto al acceso a la tecnología, y además de que hay unos que ni siquiera tienen el acceso, hay otros que lo tienen limitado, o la mayoría lo tienen limitado. En un sentido, y es que en todas las casas no hay 3 o 4 computadores para que el papá trabaje, la mamá teletrabaje, el niño haga sus tareas, ¿sí? De pronto haya otros dispositivos, pero digamos que la herramienta como tal para acceder a este tipo de educación virtual no está. ¿Sí? El niño tendrá que usar el celular para acceder a la clase, la hermana tendrá que usar la tablet para hacer sus tareas, el papá estará usando el computador portátil, y eso en familias
donde existen todo ese tipo de dispositivos para el acceso. Y teniendo en cuenta que el Internet, digamos, la calidad o la prestación del servicio de Internet dé para todo ese tipo de tareas. Y eso también tiene que ver, digamos, con las funciones del tiempo que se dan hoy en día, ¿no? Porque pues los chicos tienen que, no pueden, ha generado un impacto también, digamos, en la consolidación, por ejemplo, de esas nuevas dinámicas que tienen que enfrentar los niños, y eso psicológicamente pues también tiene una repercusión. El niño no se puede sentar desde las 6 de la mañana hasta las 12 del día, como lo hacía en el colegio, para hacer unas actividades propuestas por el colegio. Tiene que esperar a que su hermano haga la tarea, tiene que esperar a que el dispositivo esté libre, tienen que reconfigurar todo de una manera que tampoco representa, digamos, como ese aprendizaje de otras cosas que son funcionales para el aprendizaje de los chicos, como pues es las rutinas y ese otro tipo de cosas. No estamos hablando de la disciplina y el uniforme, ¿no? Pero la cuestión, por ejemplo, de las rutinas, de generar unos espacios de a esta hora como, a esta hora estudio, este es el momento, pues... Los también, nuevos hábitos que llaman. Ajá, unos nuevos hábitos. Ahí es importante, y cada uno está citando cosas interesantes, yo quiero que las hablemos. Ya lo había dicho en el anterior programa, los 4 somos docentes, cada uno desde su área, pero los 4 enseñamos. Entonces yo quiero que hablemos desde nuestra experiencia y así nuestros oyentes o las personas que nos siguen también van a hablar desde su experiencia. Entonces, digamos, Franci dice que no todos tienen acceso a la educación y no todos tienen acceso a la tecnología. Eso es clave. O sea, es muy fácil decir, listo, vamos clases virtuales, la clase es a las 8 de la mañana y vamos a llamar lista. Y bueno, y los que no tienen computador, los que no tienen internet, o que tal vez sí tienen computador, pero pues no es muy buen computador, el internet se les cae todo el tiempo, entonces las condiciones no son iguales para todo el mundo. Ahí hay un problema. Lo que dice Esteban, el impacto para cada sector y sobre todo el impacto de los profesores. Entonces, voy a hablar desde cómo lo he vivido yo. A mí yo no he tenido ningún problema. Y además que yo le dicto clase a personas entre 17 años y 20 y 25 años. Entonces, son chicos que si no quieren estar, pues no estén, ¿sí? Igual dicto la clase, no hay ningún lío. Yo creo que es más jodido para los que dictan clases preescolar, por ejemplo. Ese sí es un reto Eso sí. total. Y ya el tema, lo que dice Jorge, el tema de los tiempos, empezando porque no todos en la casa pueden estar usando el internet al tiempo o pueden estar trabajando y recibiendo o dictando clases al tiempo y tampoco las plataformas me lo permiten. Por ejemplo, en este caso, no es por hacer publicidad, pero estamos en Zoom. Zoom no me deja estar con 2 reuniones al tiempo, ¿sí? Entonces me tocaría dictar una clase ahorita y la otra clase cuando se acabe esta. Entonces, ¿ustedes cómo lo ven este tema de las herramientas desde su sector, desde su experiencia como educadores? ¿Qué dice Franci? Bueno, en mi caso tengo varias situaciones. La primera, evidentemente, como tú nos decías, no todos los estudiantes tienen acceso al computador, entonces algunos se conectan desde el celular de los papás o desde su propio celular. Sin embargo, pues esto de la virtualidad en el colegio donde estoy también requiere pues un desarrollo de actividades y los chicos solo las pueden entregar a través de unas plataformas. He creado atender a algunos niños que no tienen acceso a computador, que no pueden acceder a esas plataformas, para que para el trabajo aparte y que me lo puedan enviar por WhatsApp. Me dejan en visto. Okay. Han visto algunos, te obligan a ser más permisiva, a dar oportunidad, entregue el trabajo tal vez después, sí, lo obligan a uno como profesor, ¿no? Vamos a ver qué tan flexibles son. Y que te dejen en visto también. Sí, no, realmente pues es un chascarrillo. Evidentemente hay niños que ni siquiera tienen plan de datos y pues hay que ser recursivos, ¿no? Hay que ser recursivos, nos toca con llamadas telefónicas, pero sí, evidentemente es una problemática grandísima y como tú lo dices, uno tiene que ser muy flexible, ya no se puede calificar como antes. Antes tú
Comenzando porque la convivencia, entre comillas, se ve reducida, ¿no? Yo ya no le puedo decir a un estudiante que te voy a bajar nota porque no hace silencio, por ejemplo. Pues eso ya es absurdo. Ahora toca decirles, les doy un puntico de más y habla. Por favor, háblenme. Si ponen la Sí. cámara, puntico adicional porque me siento hablando solo, algo así. Claro, sí. Cuando llamo a Es asistencia, bueno, como muéstrame punticos y dónde me está. dicen si se escucha. Exacto. Sí, profe, sí se escucha. Y tan, Listo, puntico Franci. para todos. Puntico para todos. ¿Qué dice Esteban, el profe Esteban? Bueno, pues yo, como les comentaba en el programa anterior, pues dejé de dictar clase casi en todos los sitios, solo mantengo uno de los espacios en donde dictaba clase, y como igual parecía la situación de Yello, pues ya es gente grande, entonces eso, digamos, ayuda un poco a que las dinámicas sean diferentes. Sin embargo, pues es teatro, entonces eso primero obliga a que uno replantee el concepto de la disciplina, el campo de saber que trabaja, eso es fundamental. Al principio comenzamos pues a darle, digamos, un fuerte énfasis a la parte teórica, que siento en el teatro y en las artes en general, pues eso queda de lado, porque no son consideradas un campo de saber, creo que no es considerado realmente en el estatuto epistemológico que el arte reclama, sino pues que es cualquier cosa, ¿sí? Entonces, Sí, eso, sí. digamos, al principio de eso me gustó que le dimos ese énfasis. Sin embargo, también hubo espacio para construir currículo a partir de los intereses de los estudiantes. O sea, tal vez revivir esos modelos de escuela nueva que digamos, son tan famosos, entre comillas, pero que quedan en el tintero. Entonces, de llegar a decir, bueno, ¿ustedes qué quieren? Y construir un currículo a partir de los intereses de los estudiantes, que creo que es fundamental, ¿sí? Y cuando ellos dicen, me interesa aprender esto, desde una perspectiva también de la pedagogía situada y haciendo un producto de arte contextual. Creo que ahí en ese grupo lo hemos logrado, incluso estamos trabajando en un proyecto, yo creo que más o menos en 15 o 20 días sale, y pues vamos a tratar de compartirlo también por acá, por el canal, que No, ese, Bienvenido. No, sí, bienvenido. No. Yo lo pruebo. Yo ya les dije que eso no. Por Bueno, favor, eso se este someterá canal es para eso. a para- votación. Para Se los que nos someterá a están votación, viendo, pero no. Jorge es el que siempre se la pasa diciéndonos que hagamos eso, les voy a mandar los pantallazos porque no va a permitir la hipocresía de... Guarde los Sí, chats bien. que sirven de Sí. Eso. Pero sí, básicamente es eso. Va a salir un producto de lo que intentamos hacer, de un producto de arte contextual basado en pedagogías situadas. Súper, Esteban, súper. Y ahí nuestros seguidores también estarán atentos. ¿Qué opina Jorgillo desde, Pues, bueno, desde mi su área? experiencia, Sí. desde mi vasta experiencia, no mentiras, Larga. basta con B o con V. Bueno, ahí ya ahí se van dando cuenta de mi experiencia como profesor. No, pues yo estaba trabajando en un preuniversitario y pues digamos que si hablamos de impacto, pues ese fue uno de los grandes impactos. O sea, esto de la educación virtual y de cómo se dio todo, cuestionó mucho eso de lo estandarizado, de los exámenes estandarizados, porque cuando empezó la cuarentena, estos señores dijeron, ¿y ahora qué hacemos? Porque las universidades dijeron, no necesitan ICFES para entrar a la universidad. La nacional dijo, no, pues tal vez no hagamos examen de la nacional. ¿Sí? Se cuestionó, incluso se empezó a cuestionar, digamos, si el examen de la nacional sí debía ser, no debía ser. Y pues los de la Nacho con su superioridad, ¿sí? Epistemológica y académica, ellos creen que realmente pues entraron por ese examen. Pero pues ya sabemos que digamos que lo de los estratos juega un papel fundamental ahí, como que en la estratificación de universidades que reciben 1 y 2, 3 y 4, 5 y 6 y se hacen llamar públicas. Pero bueno, digamos que esa no es la discusión del momento. Y bueno, pues que además la nacional venía haciendo exámenes inclusivos, que un examen que para que más mujeres entraran a la universidad. Pues no sé, la discriminación positiva que llaman. Pero bueno, todo eso se vio revaluado por esta situación, porque pues las universidades dijeron, pues podemos recibir a la gente perfectamente sin ese tipo de prerrogativas. Entonces, digamos que bueno, yo quedé un poco volando en ese asunto,
digamos, el preuniversitario tiene charlas, tiene digamos, como otros servicios que presta a los estudiantes, pero finalmente, pues, se redujo mucho el trabajo y, pues, mi experiencia ha sido también la de que, escuchen eso, pero sí, digámoslo así, la de que, pues, se revaluó todo eso de los exámenes estandarizados. ¿Sirven? ¿No sirven? En la virtualidad, ¿cómo se hacen? ¿Qué pasa con eso? Eso fue una reflexión, digamos, importante para mí como, digamos, como docente. Y pues menciono a Franci, para nosotros, porque yo trabajé con ella en otro colegio donde eso es lo fundamental. A partir de eso no hay nada, si no hay examen estandarizado. Jorgito, pregunta ahí, y usted puede hablarlo también desde el lado como estudiante. Hablando actualmente porque usted está haciendo su maestría y la está tomando de forma virtual. ¿Cómo es eso? Sí, pues digamos como estudiante, es una cuestión de adaptación como todo, pues entra en discusión la cuestión de la calidad, ¿no? Entonces, que si la educación es de la misma calidad que si es presencial o no. Algunos dicen, yo pagué por una maestría presencial y miren, me están dando algo virtual. Claro. Pero cuando uno es docente, uno mira los dos aspectos. Entonces también a veces uno dice... Pero se ponen los dos roles. La universidad está pagando para que le den unas licencias en unos espacios. Y con Franci lo puede decir... Sí, ahorita ya... Dígalo. Digamos, pues, espero que también lo hable. Hemos tenido clases sensacionales con un profesor de la maestría que usó unas herramientas digitales, pues que sí, unos mapas, digamos, sensacionales. O sea, el profe se adaptó y adaptó su clase para que siguiera siendo una clase que uno hubiese usado en la clase. Estoy seguro que él no hubiese usado eso en la clase, que hubiera hecho su clase. Entonces, como todo, es tanto una dificultad como una posibilidad. Y ahí depende no tanto de las instituciones, me parece a mí, sino de los docentes y de los estudiantes cómo lo asumen. Súper, muchachos. ¿Ustedes creen que el sistema educativo colombiano, obviamente, está preparado para hacer frente a la educación virtual? ¿Qué dice Franci? Yo opino que no. Pues vimos como aquí la pandemia puso a trabajar al ministerio, puso a trabajar a algunas entidades, incluso como Colciencias, y los resultados son algunas versiones alfa, primeras versiones que sirven como apoyo remoto, pero no que suplan las necesidades, comenzando pues por la necesidad básica que es la educación. Incluso uno de los temas que se tocó cuando mis estudiantes se fueron a colegio donde es un colegio de concesión, y los niños que ya dejaron de tener ese acceso al refrigerio durante 2 semanas, fue traumático, porque ese era su desayuno. Entonces, si no estamos todavía preparados para asumir los retos, por ejemplo, de acceso, de cobertura, de igualdad, pues todavía no estamos dispuestos a usar el problema de la virtualidad. Creo que, pues lo repito, esto deja en evidencia todos los problemas que tiene el Estado colombiano. Lo frágil que está. Uh-huh. Exactamente. Totalmente de acuerdo. Yo pienso que no está todavía Colombia preparada para una virtualidad 100%, tal vez. De pronto una semi-virtualidad, estamos llegando. ¿Qué dice Esteban? Pues yo pienso que es verdad que la educación como sistema no está preparada, pero yo creo que no es el único elemento. Porque claro, hay que reconocer que el tema de, pues claro, muchos niños desayunan con la alimentación que reciben en el colegio, almuerzan incluso, que no tienen las herramientas tecnológicas. Es decir, eso es una realidad. Pero creer que teniendo eso ya estamos preparados, creo que es un error. O sea, uno podría decir, bueno, entonces si ellos tuvieran ese acceso a las herramientas y tuvieran los alimentos, entonces ya estamos preparados. Yo creo que no. Y yo lo veo también mucho en la educación universitaria, ¿sí? Nosotros como estudiantes y en general no estamos acostumbrados a asumir nuestro proceso educativo con autonomía, sino que estamos acostumbrados a la puya, que nos presionen. Y yo conozco también estudiantes que tienen todas las herramientas. Gracias a Dios yo las he tenido, ¿sí? Y yo lo que veo es que, como lo que hablaban ahorita, esto obliga a que el profe sea más flexible
Entonces eso lo que genera es también un descenso en la calidad educativa, no porque no hayan las herramientas, sino porque los estudiantes no asumen el rol que tienen que asumir. Entonces, listo, a ver, ¿leyeron? Entonces, bueno, quiero que me hablen de la lectura. Preciso, el micrófono no sirve, preciso, se cae la conexión a internet, ¿sí? Y entonces ahí el estudiante también coge de excusa, digamos, la virtualidad para holgazanear, para ser perezoso. Mejor dicho, se sale el colombiano ahí. Entonces yo creo que la falta de preparación no es solamente por la falta de herramientas, sino porque nosotros somos perezosos y decimos, pues como es virtual me puedo conectar tarde, si no hago nada, digamos nuestras clases físicas. Nosotros tratamos de hacerlas en la universidad, en el tema del teatro y todo eso. Pues si yo estoy mamado, apago la cámara, se me acabó la conexión y no hago nada. Y tengo todas las herrientas. Lo ha hecho Esteban, lo ha hecho. Esteban lo hace todo el tiempo y pretextos Sí, ahí. Esteban, sí. Sí me hago entender, no sé si... Sí, total. Punto. Entonces, No, se hizo entender. entonces Sí, otra media hora. sí se le entiende, Estevitan, todo bien. A ver, Jorge, ¿qué dice, hermano? A ver, ¿qué se dice, ¿Qué padrecito? se dice, padrecito? Bueno, ¿Cree que Colombia está preparado para una virtualidad? pues en la digamos educación, que en la educación. retomando lo que dice Franz y lo que dice Esteban, lo que dice Yello, pues vuelvo al mismo punto pues que yo expresé porque pues lo que ustedes dijeron, pues no, mentira. No funciona. Estoy de acuerdo, digamos, con todos los elementos que mencionan porque son, digamos, fundamentales en el proceso educativo. Y quisiera añadir otro con respecto a lo que dije anteriormente cuando hablé de mi experiencia. Y es el tema de la evaluación. O sea, la evaluación en un sistema educativo, querámoslo o no, es importante, ¿sí? Porque pues así existe, así se desarrolla, así se da. Y en cuanto a la flexibilidad que tiene que tener el docente, la autonomía que no tiene el estudiante, el acceso a los recursos que unos tienen y otros no, los que tienen acceso a recursos pero no los usan bien, todo ese tipo de situaciones generan que tenga que haber una evaluación de la evaluación, se tenga que reevaluar cómo se va a evaluar a los chicos, cómo vamos a saber que hay un aprendizaje. ¿Cómo vamos a saber que los chicos están mínimamente interesados? Por ahí lo decía un profe al que se le burlaron, digamos, los chicos porque no pudo hacer una acción en la virtualidad, que él decía, es triste porque la educación es un servicio que la gente no quiere tomar, ¿sí? Es un servicio que la gente está obligada, es un servicio que la gente está obligada a tomar. Que tocó, sí. Por el que la gente paga pero que no quiere tomar, más o menos fue lo que dijo aquel docente. Y tiene razón. Y la virtualidad, como le decía Esteban, le da esa oportunidad o nos da esa oportunidad como estudiantes y también como docentes, ¿no? Pues para no preparar las clases, para hacer lo mismo. Aunque más adelante, espero lo hablemos también, muchos profes han innovado, han hecho cosas diferentes, han tratado de darle otra posibilidad y otra viabilidad a esto de eso. Pero pues en conclusión lo que quería decir, sí, hay que mirar lo de la evaluación, porque es un factor determinante. Y en la virtualidad no sé cómo se ve. Yo lo que pienso, perdón, es que por lo menos en mi caso, porque yo como estudiante también lo he sentido así, yo a veces siento que no estoy estudiando, sino que estoy como trabajando. Porque es que no le pagan. Todas las dinámicas, pero no me pagan, exacto. Todo se vuelve como a entregar. O sea, el estudiante, y en los colegios ha pasado, los chicos, los niños, los jóvenes también que están en etapa escolar, se dedican a entregar trabajos, a entregar, pero no realmente a estudiar y aprender. O sea, se volvió otra cosa. Entonces yo tengo que leí, check. Tengo que hacer un escrito check. Pero realmente es entregar un producto, pero no reflexionar, hacerse preguntas, ¿cierto? Eso no es. Claro, valdría la pena preguntarse si eso en la presencialidad se da, que también hay veces eso sí, ni siquiera en la presencialidad se da. Es que si tienen esas conductas es porque ya las han tenido siempre. Exactamente. Sí, exacto. Lo que pasa es que el sistema educativo se ha venido imponiendo en las distintas estructuras a través de la historia, ¿sí? Pero ha sido el mismo. Entonces, hoy en día tenemos como esa necesidad de que los chicos se capaciten en las actividades, en las habilidades del trabajo en lo virtual.
Claro. Y eso es lo que está pasando. Y que que tocó sea- sobre la que se marcha, capaciten tocó de la en noche a qué. la mañana. Que se capaciten en las reuniones, en cómo hacer una reunión, que se capaciten en cómo entregar un informe, que se capaciten en cómo redactar, digamos, lo que sucedió en la reunión y ya. ¿Sí? Por ejemplo, ¿Y por la qué extrema ambidiestra se está capacitando en este momento. Nosotros somos discapacitados en este sentido. Claro, porque nosotros solo hablábamos y yo Miren. movía los cables. Ajá. Claro. Ahora Sí. ya primero nos están viendo y segundo Somos estoy hablando. Tengo un voz. grupo de discapacitados. Yo creo que minoría, deberíamos como establecer una minoría. Bueno, ¿qué opinan en cuanto al regreso a las clases en agosto? Bueno, yo no sé cómo será ese proceso porque están hablando de que se integren solo algunos estudiantes, como si todos los colegios manejaran los mismos horarios y pudieran establecer 2 jornadas. Entonces, pues va a ser complejo, va a ser bastante complicado además porque hay papás que no quieren enviar a sus hijos. O sea, los papás no quieren enviar todavía a los niños al colegio. Hay otros que sí están desesperados por ya, pues dejarlos nuevamente No en la quieren guardería. a los chinos en la casa. Exacto, sí. Creo que este espacio ha servido, hago un paréntesis, para que los papás conozcan un poco más a sus hijos. Ay, sí. Yo tenía una mamita que no me creía lo que yo le contaba del hijo. Ah, Y bueno. la señora completamente Típico. convencida de lo que el niño le decía. Hace poco hablé con ella y la actitud había cambiado completamente y me decía que evidentemente el niño tenía algunas actitudes de las que yo le había comentado. Entonces, este espacio sirvió para que ellos conocieran un poco más a sus hijos y por ende pues hay algunos papás que ya no ven la hora de que sus hijos vuelvan al colegio, pero evidentemente se está hablando, es que justamente las personas que están creando estas estrategias de educación no tienen nada que ver con educación y los que sí sabemos de educación pues nos están callando prácticamente. Entonces, en la institución donde trabajo y no, o sea, ese regreso a clases alternándose con algunos estudiantes no es factible, no se va a lograr, porque eso requiere, De acuerdo. pero sobre todo en los niños, arriesgar a los profesores, pero eso son los... Francis se nos fue. Sí. Se nos está yendo poco. Mientras vuelve, yo quiero dejar ahí una cuñita y es el tema de que para mí, no sé ustedes qué piensan, este tema de, bueno, vuelvan los niños al colegio, es un tema de negocio, como siempre ha sido la educación en Colombia. Pues yo no lo había pensado, pero pues tiene Es como mucho hay que activar la empresa. Hay que activar la empresa, entonces que vuelvan los niños al colegio. Sí, ¿Qué tiene opinan, mucho muchachos? sentido lo que dice Yello. Pues igual Francis ya está Hablando- volviendo. Ya está No, volviendo. perdón, volvió. yo los interrumpo. volvió. Francia, Vamos a bueno, tener este tipo Tranquila, eso de hace parte de la virtualidad. de eso estábamos hablando. donde incluso hasta la lluvia altera. Por aquí donde vivo ha estado lloviendo y me ha afectado muchísimo la conexión y Vea. también me ha sucedido en clases. Ahí Justamente, está, ahí está. evidencia empírica. Ahí está evidenciado que la calidad de la educación, hablemos en general, la calidad de la educación se ve afectada por la virtualidad. Ujú. ¿Qué opina Esteban? Sí, total. ¿Qué opina Esteban que dijo? Por eso, No, tiene la es que palabra, lo que levantó pasa la es mano. que- ¿Yo qué hago? Mire, yo he estado tan inconforme con mi universidad y con mi programa y de verdad te vemos agradezco inconforme. que Retírate, aquí desmovilízate. y que aquí por lo menos en la extrema ambidiestra pues puedo hablar y no decir nada en serio, pues aparte de los chistes de Jorge. Sí, malos. Porque no, resulta que la coordinación de mi licenciatura hace reuniones semanales. Ay, Uy, Uy, Esteban se desmayó. Eso señores. tiene que ir en el programa, eso. Tiene libertad de tumbar el celular. Hace reuniones semanales para saber cómo estábamos, no sé qué, y a una estudiante, una compañera mía se le ocurrió mencionar pues que lástima la calidad no es la misma. No, el coordinador de la licenciatura ofendido. Entonces empezó, pero ¿qué Indignado. profesor no está preparando las clases? Así,
¿qué profesor? O es que están llegando los profesores a improvisar. No, no es eso, aunque a veces también. Pero el profesor puede hacer todo su esfuerzo, ¿sí? Igual eso no va a garantizar que sea igual la calidad, menos en una carrera que como lo es las artes escénicas. Entonces, Total. en ese sentido también, digamos yo, pues yo si hago un llamado, ojalá algún profesor nos vea, de verdad, de los que me dictan clase a mí, que no es una cuestión, no es una cuestión de que los estemos juzgando, sino de que, hombre, hay que reconocer que la calidad no es la misma, ni por culpa de ellos ni por culpa nuestra, sino porque la coyuntura es así. Ahora, sí hay algunos profesores que han hecho el intento y pues que me parece que logran ciertas cosas, pero pues no es la actitud, profes, algunos de la licenciatura en Artes Escénicas de la Universidad Pedagógica Nacional, es para algunos de ustedes. Te hablamos Para a la ti. extrema ambidiestra, el reportero soy yo. Sí. Pues muchachos, vamos a hacer un corte a comerciales. Bueno, nadie nos patrocina, entonces no hay comerciales, no hay nada. Entonces, que al regreso, Esteban nos va a hablar de algo que vamos a hacer en un siguiente programa. Entonces, es una introducción a una importantísima entrevista que vamos a tener. Entonces, ya regresamos. La extrema ambidiestra. Bueno, muchachos, volvemos aquí con este programa de bajo presupuesto, pero con mucha pasión y menos técnica. La extrema ambidiestra. Estamos hablando de la educación virtual en estos tiempos de pandemia. Voy a darle la palabra a Esteban Becerra, que nos va a decir qué va a pasar en el siguiente programa. Cuéntanos, Esteban. Sí, bueno, pues resulta que hablando de todo este tema de la educación virtual, de cómo siento que muchos profes, al contrario de querer hacer lo que a mi juicio deberían hacer, que es replantear contenidos, hacer reestructuración curricular, pensarse nuevas maneras, en lugar de pronto de tratar de meter un programa que es presencial en la virtualidad de la misma manera, cosa que ya nos dimos cuenta que es imposible hacer. Pues en efecto no todos lo han hecho y yo en este momento estoy viendo una materia de agricultura, imagínense ustedes, agricultura virtual. Imagínense. Entonces, pues mis expectativas no eran las mejores en esa materia Claro. electiva. Y creo que de todos los asistentes. Sí, Claro. claro. Pero esta profe, a diferencia de otros, logró transponer, hacer un ejercicio de transposición didáctica como hablaría Chevalar, y nos planteó un proyecto que es el tema de las huertas caseras. Porque claro, no podríamos, esta materia de agricultura era para trabajar en la huerta de la universidad. Que Entonces, mata de coca, marihuana. Algo cultural, algo bien colombiano. Sí, algo que es algo a perspectiva situada. es. Pero claro, entonces ella se pensó la manera en cómo esto fue una oportunidad para incentivar el tema del cultivo en casa, de huertas caseras. Entonces yo aquí en mi casa ya tengo perejil, hicimos arrocito de picadas con perejil, tengo pimentón, jengibre, cilantro, espinaca, acelga. Y no solo yo, sino que de verdad todos los de la clase han entrado en esta iniciativa de cultivar en casa. Y ha sido una maravilla. Entonces, claro. Hemos invitado. Se superó la etapa del frijolito, por lo menos. Sí, porque yo pensé eso. De hecho, yo le dije a la profe en la primera clase, ¿qué, profe? Vamos a sembrar un frijolito en un frasco. En un algodón. Más o menos, por ahí va la cosa, me dijo. Pero pues claro, las maticas han crecido supremamente sanas. Ha sido una experiencia bacanísima. Y yo creo que ella nos puede ampliar un poquito cómo ha sido la perspectiva. Entonces la vamos a tener, ya la invitamos, ya nos dijo que sí. En el siguiente programa va a estar con nosotros. Y nos va a hablar desde dos perspectivas. Primero, desde su posición como profe, cómo fue el proceso de ella entender que en la virtualidad tenía que hacer un ejercicio didáctico de transposición de contenidos que desde luego creo que se logró, pero también desde la otra perspectiva, y es que quienes nos ven también de pronto se animen
y entiendan y aprendamos un poquito lo que es la agricultura urbana, una mirada desde la sustentabilidad y de lo bacano que es de verdad tener uno la papita en el patio y poder coger la papita y cocinarla uno mismo, sacándola uno mismo. Entonces, como que nos hable de las dos perspectivas. Entonces, pues, ahí para que estén súper pendientes, de verdad que va a ser un programa muy chévere con la profe. Tremendo, Esteban, porque pues nos permite a todos abrir la mente a nuevas oportunidades, a nuevas opciones, y que lo que decíamos son nuevas habilidades que los profes van tomando y son nuevas oportunidades también. Entonces vamos a tener eso para que estén pendientes, para que nos comenten, para que nos propongan temas a tratar en los siguientes podcasts. Tendremos un live para que ustedes también interactúen con nosotros, nos chateen en tiempo real y tengamos el debate también con ustedes. Próximamente les diremos cuándo va a ser. Concluyendo ya el programa de hoy, ya vamos cerrando. Muchas gracias a mis aguapanelistas, a mis amigos, y gracias, Franci, porque haces que esto sea mucho más fuerte, mucho más potente. Sí. Le das luz a este programa. La última... También le das seriedad. Le das seriedad a este Sí, programa Franci. porque estamos todos yo bien tengo una correcticos. propuesta. Dime, ¿Ah? dilo. Yo tengo una propuesta y es silenciar a Jorge que interrumpe a todo el mundo. Eso está bien. Voy a pasarlo a recursos Mentira, humanos. mentira. El problema es que el que maneja recursos humanos soy yo. Él es el director de recursos humanos, ahí sí. No, Pero podemos hacer una carta con la firma de los corrupción. tres y ahí ya Eso. Y está la me base. van a hacer ahí golpe de estado. Muchachos, nuestra dinámica es cerrar con una conclusión positiva. ¿Qué es lo positivo? ¿Qué es lo que nos deja este tema de tenernos que meter en las casas a tomar clases o a dictar clases desde lo virtual? ¿Qué pasa con la educación? Por ejemplo, decía Franci que vienen temas de que falla la cámara, falla el audio, hay que ser permisivo con la asistencia. Puede ser, lo que decía Esteban, que puede ser tomado como una excusa. Entonces, eso nos obliga a adquirir cosas nuevas, a mejorar, a evolucionar, por decirlo. Eso es lo positivo que yo lo veo. Decía Esteban que el teatro es digamos, es una clase, por decirlo así, es una clase que se dicta presencial. Y lo digo desde mi caso, yo trabajo en el tema de audio y grabación de audio y música, y ese tema es 50-50, es 50% teórico y 50% práctico. Esa parte práctica toca ingeniársela uno para hacerla virtualmente. De todas maneras sigue haciendo falta, pero crea uno como profesor habilidades nuevas, se vuelve, digamos, creativo. El tema de la evaluación, tener en cuenta que la evaluación tiende a cambiar, lo que decía Jorge, y definitivamente estos tiempos hacen que los profesores tengamos nuevas habilidades, nos inventemos cosas, se aplique mucho más que las instituciones, creo yo, mucho más que la institución educativa, es el profesor cómo dicta su clase, ¿sí? Échele cabeza cómo lo va a hacer, de la misma calidad como lo hacía presencial. Entonces, ¿qué nos dice Franci con su conclusión? Yo tengo dos y la primera es un poco, me van a matar por lo que voy a decir, pero es que en noveno ya no tengo que sentir el olor de mis estudiantes cuando llegan de clase de educación física. Entonces ese es un aspecto positivo grandioso. Ese aroma del salón ya no hace falta. Sí, exacto. Y he llegado a conocer más a mis estudiantes y Irónico. el acercamiento ha sido un poco mejor, más cordial, porque uno comienza a comprender un poco más las necesidades del otro. Importantísimo lo que dijo Franci. ¿Qué dice Esteban? Sí, queda uno pensando, ¿no? Sí. No, a mí me parece que pues varias de las cosas que decía Yello, uno es el tema de la evaluación, me parece fundamental. La educación desde hace tiempo se tuvo que haber reevaluado el tema de la evaluación. Me parece genial que es en este momento, porque es que todo lo estandarizado, el examen, el parcial, que son esos métodos evaluativos tan tradicionales, tan arcaicos,
y pues tremendamente ineficientes. Digamos que la prueba de eso es, por ejemplo, el aprendizaje de la lengua extranjera. Es absolutamente ilógico que uno ve 11 años de su vida inglés en el colegio y sale sin haber aprendido nada. ¿Por qué? Porque el estudiante estudia para pasar el examen. El verbo to pero be. no interioriza. Sí, porque 10 uno años en el estudia- verbo to be. y así pasa en muchas materias. Uno estudia para pasar el examen, pero no para aprender, para incorporar. Entonces esa evaluación, pues no, al contrario, nos retrasa el proceso. Entonces me parece que eso es un aspecto importante. Y lo segundo, pues sí, el tema de los profes que son sensibles al llamado del contexto, de lo situado, y empiezan a tener otras dinámicas, otras cosas. A mí me parece eso fundamental. Por ejemplo, mi hermana es profe. Tiene en este momento una niña sorda, imagínense eso. Donde ya estas herramientas que son la alternativa, pues No tampoco. sirve. Ajá. ¿Sí? No tiene internet, no puede imprimir guías. Pues, ¿qué ha hecho mi hermana? Le hace las guías a mano y se las lleva a la casa. A mí eso me parece que es muy bonito. Y que como ella, sé que muchos profes, como también mi profe Caterina de Agricultura, han hecho esas iniciativas. Entonces voy a aprovechar este espacio también para la siguiente propuesta que como Extrema Ambidiestra teníamos. Y es precisamente que si usted es profe, nos está viendo y ha tenido una propuesta innovadora que le ha funcionado, pues compártala. Entonces mándenos el video a extremaambidiestra@gmail.com. A ese correo nos puede mandar su video, su propuesta, extremaambidiestra@gmail.com. Con una sola A. Sí, Con una sola A, extrema ambidiestra. Extrema. Extrema ambidiestra. Se los dejamos en la descripción del video cuando terminemos, los podemos dejar, y nos mandan ahí el video con, no, mire, yo hice esto y me funciona, aquí está el resultado, o la exposición de su propuesta, lo que sea, y también así alimentamos, y viendo las propuestas de los otros, pues nosotros como profes también aprendemos las cosas que se pueden hacer. Súper, súper bien. Jorgito, cuéntanos tu Pues, conclusión. Yo resumiría esto en una palabra: oportunidad. Listo, muchas gracias, Jorge. Ah, no. Vale, Jorge, entonces así. Bien. Oportunidad en el sentido de notar que hay muchos docentes, por ejemplo, de cierta edad que ni se acercaban a las redes, ¿sí? Y lo han tenido que hacer. Y pues que el Internet nos brinda herramientas, plataformas, no solo para comunicarnos, sino para crear aulas virtuales, sí, contactarnos con los chicos, para evaluar a los chicos. O sea, cuando hablaba de la evaluación, también hay unas plataformas que nos permiten ya sacar la evaluación completa, digamos, y mirar cuáles son los resultados que queremos obtener. Entonces, en ese orden de ideas, también como lo decía en el anterior podcast, es una cuestión de adaptarse, de buscar, y como lo decía ayer, yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Es una oportunidad para que sean más que todos los docentes los que le den como una reinvención a todo eso, para que encuentren esas herramientas que las instituciones van a seguir siendo rígidas en lo suyo, como decía también Yello, pues por la cuestión del negocio. Ahorita querrán volver es porque les paguen las matrículas y bueno, no sé, sin número de cosas, no todas, obviamente. Pero en general pienso que es una oportunidad para los docentes, ¿sí? Y obviamente también para los estudiantes, porque Franci también lo decía, que le permitía, digamos, reconocer o conocerse más con sus estudiantes, y pienso que es también porque le da cuando yo interactúo con alguien que de la manera en que él entiende el mundo, pues es más fácil que haya una comunicación más fluida. ¿En qué sentido? En que si yo te propongo algo que tú usas a diario, ver un video, hacer una videollamada, que también la hacen con sus amigos, subir, no sé, una diapositiva que sea como una caricatura, un meme, todo ese tipo de situaciones que ellos experimentan, pues lo están, digamos, viviendo también junto con el docente, y creo que eso es una parte que hace que la comunicación fluya un poco más. Entonces, por eso, para mí, digamos, es una oportunidad sobre todo para docentes y estudiantes. Los colegios pues ya verán si quieren o no adaptarse, porque pues esa estructura rígida del siglo por allá 18, pues ya, eso es una cosa que no se les va a discutir. Sin embargo, perdón que no te lo escuchará, es también una oportunidad para que el estudiante construya su creatividad, que creo yo debería ser uno de los propósitos de la educación. Porque claro, ya el profe no le puede revisar el cuaderno,
no le puede imponer que el título va con rojo y que el resto va con negro, sino que el niño y el estudiante necesita construir su manera. Claro, los colegios a toda costa han querido mantener, hasta le dicen al niño, usan uniforme y prenden la cámara y que vea que está en uniforme. Pues a mí eso me parece bien, o sea, aprovechemos que estamos en casa y déjelo expresarse y déjelo construir su individualidad. Pero hay otras cosas en donde efectivamente han perdido el control y a mí me parece sano. Que él vea cómo lleva sus apuntes, cómo lo hace, no como el profesor quiere, sino como él va a entenderse, como él aprende, ¿sí? Eso me parece fundamental. Bueno, muchachos, cerramos el podcast de hoy y definitivamente sobrevive el que se adapta. Entonces, adaptarnos a estos nuevos cambios y vendrán nuevos tiempos. Siempre después de un caos hay un nuevo orden. Síganos. ¿Será un nuevo orden mundial? No. Hay un nuevo orden. Bueno, mi gente, síganos en nuestras redes, en Instagram, @Lea, Facebook y YouTube, La Extrema Ambidiestra. Vean todos los videitos, vean los podcasts de la primera temporada. Y en Twitter, Lea Ambidiestra. Estén pendientes del live. Pronto va a ser el live y pronto vamos a hacer la entrevista a la profe. Muchas gracias, Franci. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, Esteban. Y muchas gracias a ustedes por seguir con este proyecto. Un abrazo. Nos vemos en una próxima oportunidad. Cuídense. Chao. Que les Chao, vaya chao. La extrema ambidiestra, la extrema ambidiestra, la extrema ambidiestra.